Al inicio de cada año siempre creo que es conveniente tratar de hacer una revisión. ¿Qué podemos esperar de este 2018? Un año que nos dicen algunos expertos que tenemos grandes riesgos. El riesgo, obviamente, de la relación con los Estados Unidos. El riesgo que siempre está de los cambios en los escenarios mundiales sobre cómo se manejan las finanzas. El riesgo de nuestro Estado de Derecho tan frágil, tan fracturado. Y en este proceso habrá campañas, discursos. Muchos nos dirán que todo está casi bien, que lo que se necesita es seguir por la misma ruta. Otros que hay que transformar casi todo. De eso hablaremos hoy, de las perspectivas de 2018. Acompáñenme. El Fondo Monetario Internacional estimó a finales de 2017 que la economía mexicana desacelerará durante este 2018 para crecer solo 1.9%. De acuerdo con el FMI, las principales razones de este bajo crecimiento son, a nivel interno, la incertidumbre política derivada de los comicios presidenciales de este año. A nivel externo, la continuidad del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, además de un posible crecimiento económico débil de Estados Unidos de América, país con el cual paradójicamente estamos extremadamente ligados en materia económica. Por su parte, el Banco de México también estima algunos riesgos que podrían afectar nuestra economía en este 2018, como son los posibles resultados no favorables de la renegociación del Tratado de Libre Comercio y la reducción de gasto público derivados del proceso electoral, una posible elevada volatilidad en los mercados financieros internacionales y que la inseguridad pública en nuestro país aumente todavía más, hasta el grado de afectar la actividad productiva. Incluso podríamos añadir el riesgo de que la inflación sobrepase sus niveles históricos alcanzados en 2017, rebasando el 6.5%. Contrariamente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene muy buenas estimaciones de crecimiento económico para nuestro país en 2018. Asegura que el crecimiento económico será de 2 a 3% durante este año. Afirma un descenso de volatilidad de los mercados financieros internacionales. También sostiene que para finales de 2018, la inflación será de un 3%. Todos estos datos predisponen un ambiente estable en el panorama económico 2018. Sin embargo, la misma Secretaría de Hacienda y Crédito Público estimaba que a mediados de 2017, el incremento de los precios se detendría, estimación que nunca ocurrió. Peor aún, pese a las recientes reformas, no se ha logrado romper con la tendencia de crecimiento mediocre que arrastramos desde hace 30 años. Urge que el Estado mexicano reflexione sobre la realidad de nuestro curso económico durante los últimos años y que diseñe las estrategias de desarrollo que nos lleven a una tasa de crecimiento mayor, de la mano de una repartición equitativa de las riquezas, que garantice el acceso a una calidad de vida digna para todos los habitantes de nuestro país. Muy buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros. Al inicio de este año, 2018, estoy obligado nuevamente a agradecer profundamente a Canal 11, a todo el equipo, a todo el staff, a su directora, el apoyo, la oportunidad de estar con ustedes e iniciar esta nueva sesión de México Social durante 2018. Y por eso, para mí es muy importante, y le agradezco muchísimo al doctor Juan Carlos Moreno Brit. Muchas gracias, Juan Carlos, por estar aquí. Al contrario, gracias a ti. Gracias, para hablar sobre las perspectivas de este año. Este año que, déjame decirlo, por una parte tenemos esta realidad de dos grandes discursos, narrativas que se enfrentan. Aquella que oímos desde el gobierno mexicano y distintos economistas que nos dicen que 2018 será un año, digamos, pues sin mayores riesgos a los que hemos vivido durante estos 5 años de la administración del presidente Peña. Y por otra parte, muchos comentarios, opiniones desde organismos internacionales, de expertos internacionales, revistas internacionales, que nos hablan de un 2018 en el mundo, de una gran complejidad, pero sobre todo de una gran incertidumbre. Entonces, empecemos por ahí. ¿Cómo podrías, digamos, hacernos un relato, grandes trazos? ¿Qué piensan? ¿Cómo visualizan los grandes opinadores internacionales el 2018? ¿Cómo lo podrías esquematizar? Mira, yo creo que en primer lugar, qué bueno que ya se fue el 2017, ¿no? Porque con el terremoto, de todo lo que pasó, los desastres, los mexicanos que perdimos, en fin, qué bueno que eso ya pasó. Ahora, de allá los riesgos que vienen. Comencemos con la parte internacional, ¿no? En primer lugar, como bien apuntas.
Pues este año lo que pinta es, en el contexto externo, una demanda sólida, un mercado de capitales bastante tranquilo, en principio que son cosas muy buenas para México. El precio del petróleo, por cierto, los pronósticos son que quede estable, no que suba, pero por lo menos que no caiga. Eso no está nada mal. Pero por otro lado, cuando entramos un poquito más al detalle, María Luis, como tú bien sabes, pues el riesgo de la apreciación del dólar, no respecto al peso, es otra historia, ¿no? El dólar en general, eso tiene un riesgo para la economía mexicana además. El riesgo, más bien la certidumbre sobre la normalización de la política monetaria en Estados Unidos o en el mundo. Quiere decir tasas de interés al alza. Eso va a poner presión en la cuenta corriente de muchos países como México también. Entonces, ahí tenemos otra cosa que tampoco está muy clara. O sea, se espera que se incrementen las tasas de interés. Sin duda. Digamos, a nivel global, y eso obviamente genera este movimiento de capitales que buscan mayor rendimiento y ponen a la economía mexicana en situaciones, digamos, pues de incertidumbre, para ponerlo de una manera. Se pone una presión una vez más al alza en las tasas de interés acá para evitar la fuga de capitales. Que ya capitales. son muy altas, ¿no? Subimos cerca de 400 puntos en 3 años, andábamos como en 7, no recuerdo la cifra exactita, creo que 7%. Esperaríamos que, bueno, no sé, súmale más o menos 0.5, no creo que sea menos. Entonces esa parte está difícil. Luego subimos la otra. Bueno, la verdad, mira, lo que yo creo que lo que mejor que nos puede pasar en el 2018, y estando con la confianza que te tengo, es que pasemos al 5º partido del Mundial. Eso es lo que mejor que nos puede sería pasar. Realmente, digamos, un indicador sólido. Y el resto, con que pase el año sin pena, aunque sea sin gloria, ya le hicimos. Pero un elemento simbólico, emblemático, es que son 10 años de la crisis de 2008. O sea, 2018 son 10 años cuando esta fractura, Lehman Brothers, ¿no? Se fractura el sistema financiero. Y hace 10 años muchos pronosticaban un proceso, digamos, de mayor regulación de mercados. No pasó. No pasó y no estamos en este estancamiento, digamos, dicen secular los economistas, pero un estancamiento conveniente, deja usar esa palabra, ¿no? Pareciera ser que, bueno, pues ahí vamos. Y entonces esta noción de riesgos, que es una manera de aproximarse, está entre la volatilidad de los mercados financieros, que pareciera ser que hay cierta expectativa de, pese a Trump, se mantengan, la geopolítica finalmente. Lo cual es decir mucho, ¿no? Lo cual es un supuesto muy alto. Muy alto. Más que nunca la economía se vuelve una ciencia de la incertidumbre, o sea, cómo poder... Mezclado con la política, ¿no? Que es un tema muy cercano a tu corazón también. Así es, la política. Por otra parte, lo del precio del petróleo, que esta estabilidad, digamos, es una noticia positiva en una plataforma petrolera mexicana que pues sigue a la baja, ¿no? Menos de 1 millón de barriles, va hacia abajo. Pero entonces pareciera ser que el mundo global, déjame decirlo de esta manera, descontó los riesgos que ya se percibía. Y aunque se sabe que mantenemos un crecimiento en la inercia, que puede haber presiones por el cambio de política financiera en Estados Unidos o en el mundo, y hay un tema que surgió con mucha intensidad el año pasado, es la posibilidad de que Estados Unidos modifique su esquema fiscal y eso afectaría a México, ¿no? O sea, bajar el impuesto a los más ricos, y eso obviamente genera una enorme presión. ¿Cómo ves estos elementos? Tocaste muchos temas centrales para el porvenir de México en este año y de hecho más allá de este año. Mencionaste la crisis del 2008-2009 que nos debería haber dejado la lección que apostar al comercio como la única palanca del crecimiento es muy arriesgado, porque después del 2008-2009, aunque en el 2010 la economía mundial repuntó, en los años subsiguientes el comercio dejó de crecer, en esencia las tasas que crecía hasta prácticamente estancarse. Y luego viene el otro terremoto que nos tocó, Trump. Trump con todo, tú mencionaste ahorita la parte fiscal, pero toda la incertidumbre que ha metido en la economía mexicana desde hace ya más de un año, ha deprimido la inversión, ha atacado cada uno de los renglones de entrada de divisas de nuestro país y lo sigue poniendo en una nube esa historia. Entonces tenemos esas dos lecciones. Yo creo que nuestras autoridades ojalá hayan leído bien, estén leyendo bien, tanto la crisis de 2008 como el efecto Trump de que México necesita otro motor de crecimiento, Mario. Desafortunadamente en este año 2018 no vamos a ver ningún otro motor de crecimiento. Es la misma estrategia que nos han dado desde mediados del 85, ahora se le llama consolidación fiscal, antes se le llamaba responsabilidad macroeconómica, pero en los hechos el presupuesto autorizado para el 2018
implica una reducción del gasto ejecutado del 2017, no tenemos margen de maniobra. Sí, un tema que tú manejas mucho, lo que es las finanzas públicas. Cuando descuentas los gastos inerciales, las pensiones, las aportaciones, el pago de la deuda, nos quedan muy poquitos puntos del PIB para ejercer política de manera creativa, de manera independiente, de manera, ya no puedo decir audaz, pero por lo menos algo que sea libre. Teníamos en el 2015 cerca de 8 puntos, de acuerdo a cifras del CIEP, un gran centro, se bajó a 6, estamos como en 2, 3. Con eso no se puede hacer gran cosa. Tenemos 2 o 3 puntos del PIB que son alrededor de 600 mil millones de pesos, digamos, distribuibles, que podrían de alguna manera... no da para pensiones, no da para infraestructura, ya no digas para emergencias. Si el TLC llegara, llámale en el peor de los casos, que todo el mundo patea la mesa y se va o se van los americanos, algunas de las estimaciones que han llegado de la CEPAL o de distintos organismos dicen que habría cuando menos una recesión, si no es que es una caída en el PIB mexicano, de 1 punto, 2 puntos, ponle. Es cierto que tenemos algunos instrumentos como el tipo de cambio, pero la parte fiscal no hay margen, dado el compromiso de no subir impuestos, de no adquirir más deuda. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, y además, este año, el país metido en una elección presidencial, elecciones de congresos, no veo ninguna propuesta, digamos, políticamente rentable de ninguno de los partidos que asuma realmente lo que dice, es que quien gane la presidencia este año tendrá que revisar a fondo los márgenes que nos estás diciendo. Entonces, este 2018 desde perspectiva global es un mundo de incertidumbres, de sensación de que... Sobre todo para nuestro país. Para nuestro país, atrapado finalmente a... Apostamos a integrarnos a la economía norteamericana y tenemos poco para mostrar. México, las expectativas o las tasas de crecimiento esperadas para este año no está una vez más, deja de estar entre las economías más dinámicas de la región. Me refiero a las grandes, pero también con las chicas. Centroamérica crece más que México hace muchos años, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué vamos a hacer? La inversión pública, María Luis, ¿cuántos años llevamos con que se está cayendo? El Economist, el Fondo Monetario, dicen que uno de los grandes obstáculos al crecimiento de largo plazo, y creo que hasta el de corto, pero el de largo obvio, es la falta de inversión pública, la alta dependencia de las importaciones que tenemos, y ya no hablemos de la desigualdad y la pobreza. La desigualdad está en el centro de los obstáculos, que yo no veo dónde se esté atacando en las propuestas, ya no digas en la práctica de la macro hoy en día. La desigualdad no pinta. Sí, no está, digamos, en el imaginario, digamos, de política pública. Puede estar en algún discurso, algún evento, algún documento oficial, pero no deja de ser algo, digamos, un párrafo, ¿no? Y saludo a la bandera. Que no tiene ninguna consecuencia. Déjenme un corte y regresamos para ir desglosando con mayor detalle este 2018 en este marco de incertidumbre de 2 discursos de quien nos dice, finalmente, los criterios bajo los cuales se autorizó el presupuesto de Congreso de Federación 2018, pues nos hablan de un mundo en el cual la economía seguirá creciendo un poquito más. Habrá, nos dicen los criterios, un poco más de empleo, las tasas de interés, sí se cumple el pronóstico que dice el gobierno de una inflación a la baja, que también muchos pensamos que no hay dónde anclar esto. Eso podrá ocurrir. Lo del dinamismo mayor que el año pasado, si le quieres llamar dinamismo a lo que vimos en el 2010, eso no va a ocurrir. Y dentro de esto todo un discurso de que lo externo, llámese Trump, llámese Estados Unidos, hay cierto discurso positivo que, bueno, finalmente la economía mexicana podría solventar esta gran incertidumbre. Vamos a un corte y regresamos para seguir hablando de este 2018 en el cual está toda la agenda política, está toda la agenda social, está toda la agenda del Estado de Derecho. Tenemos la ruptura brutal y cómo está afectando ya las perspectivas de inversión, de comportamiento de agentes económicos importantes. Y en esa sensación, pues se van a dar unas elecciones, las más grandes del país, dice el INE, lo cual nos habla de un primer semestre en el cual la incertidumbre será probablemente la constante. Vamos a un corte y regresamos aquí al Estudio México Social. Desde 2008 mantenemos una tendencia a la baja en el crecimiento del Producto Interno Bruto. Asimismo, México presenta un crecimiento económico bajo a partir de 2013, con 1.3% dicho año.
2.3% de crecimiento en 2014, 2.5% en 2015, 2.3% en 2016 y 2.2% para el tercer trimestre de 2017. Les agradezco que sigan con nosotros en estos primeros programas del 2018. Juan Carlos, hablábamos de este contexto, digamos, de una incertidumbre que tratan agentes económicos decirnos que es una incertidumbre que no afectará mucho, de alguna manera, pero tú lo sabes, una variable central en la economía es el crecimiento que puede tener nuestra economía para poder redistribuir, diríamos nosotros, para poder, digamos, construir lo que falta, todo lo que falta en este México social con tantas carencias. Y la pregunta de siempre, parece ser que en los últimos 20 años, es esta manera de pensar que el crecimiento económico en México es bajo, pero a la vez genera empleo. Le hemos visto cómo toda la publicidad del gobierno federal los últimos meses, el año pasado fue el sexenio del empleo, ¿no? O sea, 600,000, 700,000, 800,000 el año pasado, parece que son las cifras. Pero la pregunta es, crecemos muy poco, esa es la realidad. ¿Y no vamos a crecer más? Y algunos dicen que, y ahí sería la referencia, queremos más que otros países, pero ¿por qué crecemos tan poco? Y déjame adelantar una otra pregunta. Muchos economistas o muchos textos de economistas hablan de un crecimiento potencial como un elemento que para mí no logra más que confundir más a los lectores, no expertos. Entonces, entremos por la parte del crecimiento. Hemos crecido este sexenio en la inercia, 2 punto algo, y parece ser que el 2018 seguimos creciendo alrededor de eso, aunque dice los criterios que un poquito más. ¿Cómo ves esta parte? La pregunta es muy buena. Si ligas la incertidumbre, cada vez que oye a algún economista diciendo, o político que dice que la incertidumbre no importa, es totalmente absurdo. La inversión, los espíritus animales de los que hablaba Keynes, es la incertidumbre. O sea, con incertidumbre uno dice, mejor pospongo la inversión. Con la incertidumbre la volatilidad de los mercados de capitales. Con incertidumbre lo único que no hay es crecimiento. Si además eso afecta así de fuerte la inversión privada y la pública no funciona, yo diría, ¿y por qué vamos a crecer? Crecer, el sector externo, no tenemos apagadón, ya lo hemos visto. Las exportaciones están pronosticadas más o menos a crecer al 3%, lejos del 8% que vimos en el 17%. Entonces, ese motor no está. La parte de la inversión no está dinámica, de hecho está estancada. Sí, si nos va bien está en cero. El gobierno no tiene recursos para una inversión pública. O sea, si acaso terminar algunas obras de este sexenio, digo. De acuerdo contigo, pero no tiene recursos porque decidió no tener recursos, porque fue una decisión no subir impuestos, fue una decisión no subir deuda, y otra cosa que es una ineficiencia brutal y corrupción, y otro el Estado de Derecho que tendríamos que hablar por ahí. Sí. Pero lo que tocaba es el crecimiento potencial. Lo que dicen los economistas es que, bueno, calculando los recursos que tiene cualquier economía, capital, trabajo, tierra, etcétera, al máximo, usando eficientemente, ¿cuál es la tasa de crecimiento del PIB, la variable más sonsa que tenemos los economistas para medir el bienestar? ¿Cuánto sería ese crecimiento de largo plazo? Las estimaciones indican, de acuerdo al Fondo Monetario, que es los que tengo en la cabeza ahorita, que es 2.7%. De largo plazo, anualmente 2.7%, si las cosas siguen igual. Tú cuéntame cómo es posible que en los criterios generales del año pasado resultó que muy pronto vamos a estar creciendo al 4%. O sea, ¿en qué medida unas cifras de una Secretaría de Hacienda, que son supuestamente muy serias, año electoral, Dios dirá, están 1,5 por encima de las del fondo? Entonces, ahí no hay manera. Y ese crecimiento potencial tan bajito, tú bien apuntas de que, bueno, como decían, pues depende con quién te compares, ¿no? Sí. Claro, podemos compararnos con Venezuela y claro, vamos a estar muy bien. Nos comparamos con Argentina y ya no estamos tan bien. Nos comparamos con China y no quiero contarte, ¿no? Pero comparemos con Estados Unidos, nuestro vecino del norte, con el cual firmamos el famosísimo Telecan para tratar de cerrar la brecha del PIB per cápita. Esa brecha que tu abuelo veía y siguen viendo, el mío también, de que pues se vive mejor allá en términos meramente económicos. Los otros no sé, la discriminación, el racismo. Bueno, esa brecha, Mario Luis, se ha ido abriendo en vez de cerrarse.
desde inicios del 82 se abrió mucho, luego uno pensaría que con el Telecán y las reformas de mercado, al menos es fue lo que nos dijeron, se iba a ir cerrando esa brecha. Se abrió, es decir, hoy en día el ingreso promedio de los mexicanos está mucho más lejos del ingreso promedio de los estadounidenses de lo que estaba hace 10, hace 20, hace 30 años. O sea, cada vez la distancia se está haciendo más, en vez de como en la canción que se haga menos. Eso es un gran fracaso. ¿Cómo le vamos a hacer para crecer más? Pues Mario Luis, hay de a dos, o mercado externo o mercado interno. Sin inversión no hay modernización de nuestra planta productiva. ¿Cómo vamos a ser más competitivos? Tú recordarás, hasta suena un poco, no sé si broma o tristeza, democratizar la productividad. Sí, es el lema del sexenio. Era el lema del sexenio, ¿no? Bueno, pero si tomas las cifras de INEGI, productividad total de los factores, lo que sea que ello mide, y lo podemos platicar con tu audiencia un día, pero es el criterio que usan los economistas para medir la productividad. Bueno, esa no es positiva, no ayuda, resta. Ya no hablemos de democratizar, porque como le ha ido a la participación del salario, del trabajo en el ingreso, no habla de una democratización, habla de una concentración en síntesis, mayor. tu posición sería que no hay ningún elemento que nos pudiera dar cierta posibilidad de crecer más allá de lo que hemos crecido este sexenio. Hacer lo mismo, en este año, hacer lo mismo que hemos estado haciendo antes. Que se va a hacer, digo, no veo manera de un año electoral que haya algún cambio. Pues o sea, mira, va a haber un gasto corriente ahí que Dios dirá cómo se fiscaliza. Bueno, habrá una enorme, como hemos visto, cada vez que hay elecciones, la cantidad de dinero y moneda que circula en la economía, de alguna manera aparece, claro. La base monetaria, dicen los economistas, ¿no? Crece. Los gastos por ahí por allá. Y genera una demanda, pero es de una corto demanda, plazo. No logra consolidar. No cambia la... No vamos a crecer más allá de la inercia. Vamos a crecer menos que el año pasado, no vamos a pasar ni del 2.5. La pregunta es, ¿cuáles son las casualidad. consecuencias de crecer menos de lo que veníamos creciendo? O sea, son terribles, María Luis. En el largo plazo, bueno, estaremos todos muertos, claro, pero este crecimiento potencial tan bajo por muchos años, qué difícil es llevar el bienestar a las familias mexicanas. Somos una economía que nos debería dar pena siendo la 14, entre la 10 y la 14 del mundo. Nuestro nivel de pobreza, con las cifras que es 50%, vulnerabilidad 30 puntos más, la desigualdad es lacerante. Y ahí está la liga entre política, economía y ética, si quieres. En la medida en que tengamos un país tan desigual, no podemos tener un mercado interno fuerte. En la medida en que nuestros políticos no se ocupen de la desigualdad, no podemos tener un mercado interno fuerte. Entonces ahí tenemos esta paradoja tristísima que no la puedo explicar bien. ¿Cómo es que llevamos 30 años diciendo que si tenemos inflación baja y un déficit fiscal bajo, eso, con un retiro del Estado de las decisiones económicas, nos va a hacer crecer de manera dinámica? Eso no ha ocurrido y no ocurrirá. Tenemos que quitarnos ese mantra y decir, la estabilización nominal, la inflación baja, las finanzas prudentes, claro que son necesarias, pero no son suficientes, María Luis. Tenemos que tener en las finanzas públicas, en la conducción de la política fiscal y la monetaria, una visión de cómo le va a pegar eso a la desigualdad, cómo va a hacer que el ingreso promedio de los mexicanos suba, cómo vamos a tener mejores empleos. Tú decías hace rato que el sexenio anterior es el del empleo, pues estamos lucidos porque necesitábamos, y coincido contigo, así se le manejó. Sí, bueno, así es la propaganda, habla del sexenio del empleo. Pero como bien dices, la propaganda, porque necesitábamos 1.2, si mal no recuerdo. Así es. Y estamos felices. 600,000 o 800,000, están muy lejos de lo que se requiere simplemente para la dinámica demográfica. Y eso es empleo, exige, pero ¿no? habría que ver qué calidad de empleo, ¿no? Así es, esta realidad de empleo con seguridad social, con un salario digno, etcétera. Claro. Pero en ese sentido, entonces, lo que podemos concluir en este segmento es la economía en este año crecerá menos que el año pasado, se abrirá la brecha y con esto Estados obviamente, Unidos. Déjame ligarlo junto con la realidad de una inflación que llega cerca de por arriba del 7 puntos, ¿no? 7%, por lo menos es lo que... Pues fue el año pasado, y creo que este año estaba como pero 3, bueno, pero 4, finalmente no la creo, medición de la pobreza va a mostrar que nuevamente que la pobreza crecerá, porque finalmente... Yo creo que sí. No veo por qué no. No hay por qué, sino los precios están afectando. El precio del gas, dejas de hablar de un producto tan sensible para la población. Le falta empleo digno, como tú decías. Ha crecido brutalmente. Entonces tenemos 2018, déjame hacer un exceso de capacidad de decir cosas. Al final de este año veremos una economía que no creció lo que debería, muy abajo de su potencial.
seguramente las cifras de pobreza volverán a tener un brinco y la desigualdad seguirá creciendo brutalmente, porque es la paradoja, ¿no? Aunque no crezcamos, se concentra más la riqueza. Y cuando crecemos, también se concentra la riqueza. O sea, es una paradoja. Llevamos tiempo sin crecer realmente, ¿no? Yo diría que ahora más bien necesitamos cambiar esa ecuación en el sentido de que hay que atacar la desigualdad. Pero no va a pasar en para 2018, crecer. como están las ¿Cómo cosas. crees? En un gobierno que termina, una elección presidencial que atrapará a la energía del país. Y la incertidumbre en el cielo. Y después veremos quién ganó. Entonces, en ese sentido, Claro. menor crecimiento, más pobreza, mayor concentración y deterioro de los servicios y la infraestructura. Y deterioro también en el tejido social del mexicano, la solidaridad, Mario Luis. Llevamos mucho tiempo sin crecer bien. Este deterioro en la calidad de los empleos va presionando a las familias, ¿no? O sea, Amartya Sen decía que si hay un bien escaso es la buena voluntad. No es posible estarle pidiendo al mexicano de siempre, que es el que resuelva a nivel privado las cosas que el gobierno no resuelve a nivel público. Tú mencionaste ahorita que si vamos a crecer mucho por debajo de la tasa potencial. Tristemente, como llevamos tanto tiempo sin invertir, quizá la tasa potencial ya no es tan alta. Sí, claro. Parecía extraño cuando Fox decía crecer al 7, ¿no? Luego el 5. Ahora están felices del año pasado porque vamos a crecer más 2.2. Esa cosa era impresentable. No es posible que tengamos ahora esa consolidación de expectativas tan malas. Tan baja. México tan baja. Y se consolida Tan esta pobre. noción que la economía es la ciencia del pesimismo, del malestar. No sé cómo traducir el tema de la dismal science. O sea, Sí. es una ciencia realmente que parece que no abre posibilidades. En la cual, como también recordemos más bien, si quieres, a Shakespeare, no hay una tormenta tan mala que no tenga algunos vientos favorables para algunos. Bueno, de eso hablaremos. ¿Quién se beneficia? Déjame ir a un corte y regresamos para hablar de eso. Bueno, dado que están así las cosas, hay algo que podamos sostener en términos de que los próximos meses generarán algún beneficio para algunos. El quinto partido del Mundial, te digo. Vamos a un corte y regresamos. A partir del incremento en el precio de la gasolina, la inflación comenzó una carrera ascendente desde enero de 2017. En el mes de agosto llegó a su punto máximo no solo del año, sino de los últimos 16 años y se mantuvo elevada hasta el mes de octubre. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre las perspectivas de este año 2018 que, por más que nos dicen algunos expertos externos, internos, que pareciera que todo está controlado, que todo se puede solventar, que la fortaleza macroeconómica del país es de tal manera que no habrá nada, Blindada. ni tormenta, ni ciclón, ni cíclope suficientemente grande que pudiera trastocar este equilibrio conveniente para algunos, ¿no? O sea, finalmente hay una concentración en la riqueza, y en ese marco empieza a surgir con más fuerza, sobre todo a finales del año pasado, el impacto del Estado de Derecho en la economía, ¿no? Como un elemento. Ya no hablemos de la parte, digamos, económica, tasas de interés, lo que puede pasar en los flujos de capital entre acuerdos nuevos que haga la Unión Europea con el Brexit o no Brexit, o sea, el impacto brutal que tiene China, India, pero empieza a ser un elemento ya central, que el Estado de Derecho es uno de los elementos que más está afectando, digamos, o que afecta tanto como los otros, la realidad de una economía que no crece, que no invierte. Entonces la pregunta a un economista es, cuando ustedes dicen que el Estado de Derecho sí es un elemento que afecta las decisiones de los agentes económicos, así lo frasearían, ¿qué están pensando? ¿A qué están refiriendo? ¿Y en qué magnitud consideras tú que sí es un elemento que ya ahorita, más allá del asunto muy económico, sí está afectando? Y pareciera ser que el 2018 pues venimos en esta tendencia brutal de violencia, corrupción, impunidad, la sensación de que todo lo que se dijo que necesitamos está muy lejos
de operar, Sistema Nacional Anticorrupción, Sistema de Justicia. Entonces, danos un recuento cómo está afectando el Estado de Derecho a la economía mexicana. La pregunta es muy buena. Qué difícil es medir el Estado de Derecho, pero qué fácil es ver cuándo hay o no hay, ¿no? La parte cuantitativa, muy cuestionar la metodología, pero que se apliquen las reglas, que se apliquen parejo y que sepas que si alguien las infringe va a ser castigado. Como cuando uno tiene, siendo padre de familia, uno quiere que los hijos aprendan a asumir riesgos y asuman las consecuencias también. En ese sentido, ¿qué es lo que tenemos? Cuando habla uno de los economistas, los de izquierda y los de derecha, por cierto, reglas claras con respecto a qué, flujos, acervos, propiedad, que se aplique, si va a haber un concurso, que gane el que sea el mejor, no el que esté mejor colocado. ¿Qué pasa con la corrupción? Uno diría, bueno, la corrupción, nos dijo tiempo atrás el señor presidente, que era una costumbre, ¿no? Algo por el estilo, ¿no? Me imagino que esto mal citado, pero la corrupción debe haber en todos lados, sin duda. Ay, pero el problema es la impunidad, María Luis. ¿Cómo le va uno a entrar a inversiones, a decisiones de largo plazo, si no sabes si las reglas se van a cumplir, si no se van a cumplir, si va a depender con quién te asociaste? Hablo no solo de los mexicanos, los extranjeros también, cómo se asociarían con nosotros o no. Esa es una parte que mete muchísima incertidumbre y deprime la inversión si no sabes que no va a haber impunidad. Si dices, bueno, es que esto queda difícil. Pensemos en el fútbol, imagínate un árbitro, vas a jugar un partido y el árbitro, bueno, no, va a castigar una mano a veces no, depende de qué equipo, depende de quién estaba más grande, no se puede jugar así con eso. Punto número 2, muy fuerte de la corrupción que a veces no se toca, es que en un país que tiene serias debilidades fiscales, tanto gran evasión, elusión también, que se necesitan más recursos. Necesitamos por lo menos 6 puntos del PIB, más 3 por lo menos para infraestructura. ¿Cómo convences tú a los que tienen recursos a que contribuyan más? Si de repente ves que hay corrupción. Entonces, en ese sentido, yo creo que la corrupción hace un gran daño a las finanzas públicas de largo plazo, porque dice uno, mira, primero vamos arreglando la ratería y después ya me pides que yo contribuya. Y no digas la ratería, la ineficiencia. Cuando tú eras chico, ¿tú conocías la palabra socavón? No conocía la palabra socavón. Y creo que tu hijo y mi hija, bueno, y los jóvenes, los treintañeros, que ya para mí son jóvenes, el socavón se entiende, es donde a veces terminan las carreteras, ¿no? Las carreteras recién inauguradas. Recién inauguradas. Y luego, ¿y qué pasa? ¿Hubo culpables? ¿No hubo culpables? Como en Casablanca, ¿no? Vamos a perseguir a los culpables. En ese sentido, la corrupción y la falta de Estado de Derecho, obviamente, es un gran obstáculo. Sumémosle de todos modos que una estrategia macro mal diseñada, mal definidos los obstáculos principales y sin instrumentos, va a ser muy difícil. Ahora, estás tocando un tema que es muy sensible. Muchos economistas sostienen que gane quien gane en la elección presidencial, la estrategia macro se va a mantener. Incluso economistas internacionales sostienen que no hay ninguna manera, y eso es un asunto sorprendente dado lo que está proponiendo el presidente Trump de los Estados Unidos, ¿no? O sea, otra macroeconomía. ¿Tú sí crees que hay elementos sólidos para sostener que hay necesidad de revisar, de cambiar la estrategia macroeconómica de este país? Porque ha sido el gran discurso del PAN, del PRI, etcétera, y no hay ningún señalamiento de los otros partidos en términos de un cambio en la estrategia macro. Entonces, ¿tú sí crees, uno, que hay elementos para que puedan llevar a una modificación? ¿Y cuáles serían esos elementos? Yo creo que no es que digan que no se puede. Cuando ¿te acuerdas de Mújica? ¿Sí? El presidente de la República Oriental de Uruguay. También se creía que si estaba mal, que cómo era posible, o Lula en su momento. Para cambiar, el Banco Mundial lo mismo lo ha dicho, cuando queremos combatir la inseguridad, claro que se puede, y se pueden tener estrategias distintas. Pues es mucho más fácil decir, bueno, es que no se puede, tenemos que seguir con la estrategia usual, la inflación baja, los fundamentos sólidos, que ni siquiera están sólidos, Mario Luis. La vulnerabilidad fiscal. El año pasado fue, ¿no? Cuando nos bajaron la calificación país, Fitch o Moody's, no recuerdo, porque habíamos subido 15 puntos de la deuda, sin crecimiento, y sin inversión. Sin inversión pública. Dijo, no les bajo los puntos por el excesivo endeudamiento, sino en qué usaron el dinero.
¿Te acuerdas? Hace algunos meses nos decían que Hacienda se estaba quedando en una posición muy sólida porque está empezando a bajar la trayectoria de la deuda. ¿Tú te imaginas en nuestra casa que lleguemos diciendo que estamos ya menos endeudados y ya con eso nuestro desempeño es bueno? ¿En qué usamos el dinero? ¿Qué estamos invirtiendo? ¿Cómo estamos distribuyendo nuestra casa para tener un mejor bienestar? Todo eso en Hacienda no se ha hecho, María Luisa. Entonces, pensar en que vamos a seguir con esto y eso nos va a hacer mejores, yo creo que es urgente que se tenga una estrategia distinta. Y creo que, mira, lo sabe el Fondo Monetario, lo sabe el Banco Mundial, ¿por qué no lo vamos a ver nosotros que nos tardamos mucho en traducir del inglés al español en las esferas de poder? Lo dijeron el año pasado, te recordarás, la Coparmex, había que subir el salario mínimo. ¿Quién fue también? El ingreso básico universal también fue un partido de derecha, si no recuerdo, o el Consejo de Unión Empresarial, en fin. Esta preocupación por tener un México más justo es esencial para tener un México más dinámico. Esta preocupación por tener un México más justo es esencial para tener un México menos violento. Hoy en día, la inequidad es tal, la desigualdad es tal, que atenta no solo contra la estabilidad política, como hemos visto, sino incluso contra la estabilidad social, María Luisa. Yo te pondría la pregunta al revés. ¿Es posible seguir así? ¿Seguir así condenando a nuestra juventud a un futuro de qué? De acuerdo al discurso, digamos, al discurso de las autoridades hacendarias, lo que se nos dijo en el 17, lo que se presentó en criterios es, no hay razones para cambiar. Y yo comparto contigo, hay todas las razones para cambiar, o sea, un sistema de pensiones que es insostenible, no por el tema fiscal, sino el tema es de que todos, la gran mayoría de este país, vamos a llevar a una edad adulta sin seguridad social, o sea, una gran inseguridad, sin, digamos, apoyos para el servicio de salud, sin ingreso. O sea, vamos a ser un país de una población que vive más años, pero más enferma, más pobre, con problemas de obesidad. Entonces, bueno, hay todos los elementos y en ese sentido comparto contigo, pero sí veo esta reticencia. Y déjame hacer un apunte antes de ir al corte. Surgió fuertemente a finales del año pasado la necesidad de incrementar el salario, e incluso algunos de una renta básica, o sea, dar a todos los mexicanos un ingreso. Pero nuevamente es esta visión de que solo con el consumo, ingreso que genere mayor consumo, con es suficiente para una vida digna. Muy lejos de eso. Puede ser un elemento esencial para un proceso mucho más amplio de garantía de derechos. Pero bueno, esta obsesión por el ingreso y el consumo, muy economista, deja atrás esta realidad de que lo que se aspira es garantía de derechos. Una economía basada en derechos. Así es, no en dádivas, no en y estamos muy lejos. Y parece que este 2018, pues lejos de estar estas discusiones, seguramente veremos una serie de propuestas que por un lado sostienen que todo está bien. O la macro está bien, pero yo viajo en micro. Las reformas estructurales es cuestión de tiempo y que funcionen. Y otros que estarán en los bordes, que no quieren, creo yo, romper estos mitos macroeconómicos, ¿no? Y se van por elementos adicionales. Ya lo vimos a finales del año pasado, ¿no? No impuestos, ¿no? O sea, claro, van a elección, no van a proponer impuestos. En fin, es un 18 en el cual parece que es un primer semestre de inercias y de incertidumbres. Y el segundo igual. Y el segundo igual, o sea, estoy llegando a la conclusión que lo que tú dijiste al principio es llegar al quinto partido del Mundial parece ser una expectativa la más mayor. Razonable. Y eso realmente... Pero pensar en un México próspero y más igualitario en este año. Al principio sentí que era una provocación, pero veo que tienes elementos para sostener que esa es una perspectiva de país que puede ser pues la que mayor entusiasmo genere. Entusiasmo va a generar seguro, no, sin pero duda. Antes del 19, la idea de un México más próspero, por lo menos que esté encarrilado hacia allá y un México más equitativo, en el 18 no creo que la veamos. Vamos a ver qué propuestas salen, vamos a ver qué candidato es el que, o candidato, yo qué sé, no tengo idea, que salga, pero de lo que hemos visto hoy en día, no hay razón para celebrar absolutamente nada más que ojalá este año sea estable, que las elecciones se celebren con el respeto que merecen y que podamos tener, ojalá, un gobierno que nos pinte una manera distinta de llevar esta economía. Cuando hablamos de hacer siempre lo mismo, hay que tener mucho cuidado en que uno cuando dice que se hagan cosas distintas no quiere decir tener un dispendio fiscal, lo que quiere decir es que, caramba, si se necesitan más recursos, ¿de dónde van a salir? No hay que decir, no voy a poner impuestos y no voy a poner deuda. ¿De dónde sale el dinero? Ni en Harry Potter.
Eso no hay manera. Necesitamos una reforma fiscal que mejore la eficiencia del gasto. El Sistema Nacional de Inversión Pública es una pena, es una vergüenza. Eso tenemos que cambiarlo. No he oído a los candidatos decir algo al respecto. Hablabas hace rato tú de quién se beneficia. Tocamos el sistema financiero. Déjame un corte y regresamos a esa parte de los beneficios. Perdón, es que me encarrilo. Porque creo que es muy importante, ¿no? Vamos a un corte y regresamos aquí al Estudio México Social para hablar finalmente en esta inercia. ¿Quiénes son los ganadores? ¿Quiénes son los que sostienen y sostienen con su poder de imponer una verdad que se vuelve indisputable, porque finalmente se repite y se repite y no hay espacios para discutirla? ¿Quiénes son? O sea, ¿quiénes son los que realmente pueden sentir que la economía va bien y que las cosas hay que mantenerlas con el continuo ajuste que siempre se propone? Vamos a un corte y regresamos. Les agradezco mucho que hayan seguido el programa hasta esta última parte. Y estamos hablando de perspectivas 2018. En ese sentido, creo que ha sido contundente en términos de que lo que veremos este año es una inercia, en la cual parece ser que nos hemos acostumbrado a esta inercia, que finalmente algunos dirán que salvo este continuo ir y venir de la paridad cambiaria, en que de pronto... Qué bueno, qué bueno que puede variar. De pronto llega cerca de 20, un poco más, y genera alarmas o percepción de que las cosas están mal. Pero salvo eso, pareciera ser que la economía se mueve de esa manera en la cual, pues, déjame ir muy básico, ¿no? Los flujos de bienes y servicios están en esta terrible inequidad, ¿no? Los servicios públicos están en esta terrible realidad de la muy baja calidad, ¿no? O sea, y baja cobertura, ¿no? La enorme realidad de que 2018 seguramente va a atrapar a muchos territorios en el cual el sismo demuestra la profundidad y magnitud de lo que se rompió y de lo que ya estaba roto y que pues, no se arregla simplemente con tarjetas bancarias, sino requiere toda una estrategia de desarrollo regional. Y en ese sentido, son dos elementos que me gustaría que tocaran estos últimos minutos. Por una parte, hay ganadores, hay gente que está muy contenta con esos. ¿Cuáles serían los ganadores? ¿Quiénes son algunos sectores, regiones que, digamos, aún en este panorama parecía ser que pueden decir que la situación está bien, que ganan mucho dinero y hay digamos, perversa situación de ver estos grandes centros comerciales, ¿no? Que se construyen por todas partes y parecía ser una modernidad, digamos, de escaparate, como decían. De escaparate, ¿no? De vitrina. ¿Quiénes son los ganadores? ¿Quién ha ganado en estos años y quién seguirá ganando en este 2018? Liguémoslo con el Telecán y las reformas hay de todo, ¿no? ¿Quién ha ganado? ¿Quiénes pudieron insertarse en esta nueva economía mundial globalizada? Quienes lograron generar unas cadenas de proveedores y cadenas de clientes en el extranjero, conectarse con la banca financiera internacional. Hay unos son espectaculares. Esas compañías que las conocemos, no las tenemos que nombrar aquí, algunas han ido cayendo, por cierto, son los grandes ganadores, María Luis. Pero esos grandes ganadores no arrastraron al resto de la economía. Y ahí entramos a uno de los temas igual, como tú mencionas. Hay zonas, las zonas en Querétaro, bueno, en fin, lo que tenemos de los nichos muy bien insertados en cadenas globales de valor mundiales, las cuales se ponen en serio riesgo con todo lo que esté pasando con el Telecán, como dicen en inglés, as we speak, ¿no? Pero hay un tema que ligamos entre los ganadores y los perdedores. ¿Cómo le hacemos para que la cantidad llámale perdedores o llámale la parte dual de nuestra economía, que es muy, muy cercana a la otra, la parte rural, en fin, ¿cómo le hacemos para que no sean así? ¿Cómo le hacemos para cambiar? Yo creo que ahí hay una parte que, como habíamos mencionado, la ausencia de la desigualdad en el discurso público, también ha habido el desechar, el dejar de lado, el abandonar o burlarse incluso de lo que son las políticas de desarrollo productivo, las llamadas políticas industriales, han sido abandonadas, María Luis. Ahí México también, para el nuevo presidente, para los nuevos grupos que tomen control de las finanzas públicas y de la conducción de esta economía,
hay que retomar la política de desarrollo productivo. México no puede darse el lujo de seguir desmadejando su estructura industrial, no puede darse el lujo de seguir teniendo como ventaja competitiva el salario bajo. Tenemos una población muy calificada, sinceramente, comparado con otros países. México no tendría por qué estar compitiendo con salarios bajos. Deberíamos estar compitiendo con valor agregado, con innovación, y eso implica políticas de innovación y políticas de desarrollo productivo. Si no las tenemos, Mario Luis, esto seguirá siendo una situación en la cual unos cuantos, los de siempre, el 1%, ligados igual en el mundo, seguirán ganando cada vez más, concentrando cada vez más, haciendo una situación que inclusive puede ser ni siquiera deseable para ellos. ¿En qué medida pueden seguir viviendo dentro de unos guetos bardeados en los cuales la policía es privada, la educación es privada, el parque es privado, todo es privado, en un México en el que allá afuera, ¿qué es lo que ocurre? Eso no puede seguir. En ese sentido vale la pena recordar, en un país de, digamos, aproximadamente 120 millones, un poco más, de mexicanos, hay un 20% que digamos que no es ni pobre ni vulnerable, que son los 20%. Que están, digamos, abarrotando los centros comerciales, son los que están viajando. Son los y quizás mucho menos que ese 20%, ¿no? Porque esa es la pura rayita. No, o sea, tendrías que irte a bastante. Estás hablando de una población cercana de, pues, alrededor de 25 millones, poco más, 30 millones de mexicanos, ¿no? De no vulnerables. No vulnerables y no pobres, ¿no? Digamos, ese décimo decil, dicen los economistas, ¿no? O sea, esos 15 o 20 millones de mexicanos que finalmente no cambian sus estilos de consumo, su manera de vivir la vida, y lo vemos en este consumo, pues, realmente insolente Llega a ser ofensivo, claro. De marcas o de vehículos que uno no se imagina que estuvieran aquí en México. No se diga casas, no se diga... Yo diría que lo que pega mucho, Mario Luis, en ese sentido es el gran contraste, ¿no? Ves ese vehículo cruzando Insurgentes y Reforma, y o donde quieras, y junto los niños en la calle, la señora en el camellón, el bebé corriendo por ahí. Dices, bueno, ¿ese es el México que queremos? ¿Es el México en el cual, por consolidar una supuesta macroeconomía sana, en la cual no queremos subir impuestos, no queremos tenerlos más eficientes, no queremos tocar las cosas? No, pues no, tampoco, porque ¿cómo es posible? Ese es el México que queremos. Y la deuda, ahorita que toca hacer ¿la deuda es mala? La deuda no es mala, la deuda depende para qué, ¿no? ¿Para qué le vas a hacer? Si le vas a hacer una deuda para emborracharte, obviamente es una deuda pésima, aunque no fuera deuda, aunque fuera de tu dinero. Pero ¿cómo se hace? ¿Cómo las jóvenes parejas compran una casa? ¿Al contado? Algunos, como hemos sabido, pero en general no. Hay que endeudarse para poder hacer inversiones de largo plazo. Entonces, en ese sentido, tenemos que tener un sistema financiero que dé crédito al sector empresarial. Bueno, déjame entonces aprovechar estos últimos minutos del programa, por favor, preguntándote, independientemente partido, independientemente estilos personales de los candidatos o candidatas ¿quién va a ganar? Que vaya a ganar, que estén participando, ¿cuáles serían algunos elementos que crees deberíamos estar discutiendo en esta campaña que está empezando a tomar toda dimensión? ¿Cuáles son los elementos que tú dirías, bueno, a mí me gustaría que discutieran estos 5 puntos, estos 6 puntos de la economía, para no banalizar el debate que puede estar en términos de las historias de horror que uno descubre del otro y que sale de pronto evidencias de comportamiento, esta manera de hacer política, denostando al otro, no discutiendo? Desde tu punto de vista, enero del 18, ¿cuáles son los temas, las ideas que deben discutir, debatirse por los que están pretendiendo ser presidente de la República? Para no caer en las ideas muy grandes, que es desigualdad y crecimiento, bajándole, el empleo. ¿Qué piensan hacer respecto del empleo? Si te contestan que el mercado proveerá, ahí vamos a tener un primer problema. Los organismos financieros internacionales dicen que el Estado tiene que tomar ya la responsabilidad en intervenir en la distribución. Uno, ¿cómo generar empleo digno? ¿Qué piensan hacer respecto a la corrupción y la impunidad? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es su posición respecto al sistema anticorrupción? ¿Qué piensan hacer con el Sistema Nacional de Inversión Pública? Esas 3 cosas, pero
podemos entrar más a la parte social, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le piensan hacer? Para que el nivel de bienestar del mexicano sí, bueno, sea... ¿cómo lograr un sistema universal de salud sí, progresivo claro. Y que genere? ¿Cómo poder cerrar las brechas de cobertura, educación media superior? ¿Cómo realmente garantizar un sistema de pensiones? ¿Cómo enfrentar las grandes... ¿Cómo piensan financiar todo ello? ¿Cómo poder realmente resolver esta realidad? Que hoy en día donde se nace te genera una movilidad social en términos de poder aspirar a una mejor escuela, mejor empleo. En fin, son todos los temas. Podrías también ahí, déjame regresar a lo económico, cómo industrializar el país en esta situación. Cómo modernizarlo, sí, cómo tener tejido productivo más fuerte, pero quizá, oyéndote, Mario Luis, ¿qué quiere decir una economía basada en derechos? O sea, ¿qué es lo que piensan que son los derechos básicos de los mexicanos y cómo su gobierno va a hacer que esos derechos se cumplan? Creo que esa es la pregunta que yo les pondría a cada uno de los candidatos. ¿Y cómo enfrentar esta enorme injusticia claro. social que existe? Claro. No la toqué al principio. No, pero es parte de, claro. digamos, sintetiza esta dimensión. Y yo te agradezco mucho, Juan Carlos, que hayas hecho este ejercicio, por favor, digamos, de poder ¿sabes qué pienso? pensar lo que sigue. Escuchándote ahorita, hay un T.S. Eliot, tenía un poema en el cual de repente decía, es que el mundo no acaba con un bang, sino con un quejido. Este año siento que no va a ser de un bang, o sea, no estamos pensando en el 94, no estamos en el 95, no estamos pensando, pero una cosa plana, una cosa en la cual esta tensión, como el temblor, sigue pegando al mexicano menos favorecido, que son muchos. Entonces, eso es lo que siento, ese quejido. Ojalá quien gane la presidencia entienda que no podemos seguir en este quejido sordo que nos hemos acostumbrado muchos a que, bueno, si te molesta no voltees. México no puede seguir así. ¿Cómo le va a hacer ese candidato o ese presidente para hacernos que los mexicanos tengamos los derechos? Escuchar y transformar este país. Con esa reflexión terminamos. Muchas gracias, Juan Carlos. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Gracias. Ojalá diciembre de 2018, cuando hagamos un recuento, qué lejos ve. Espero tenerte dentro de 11 meses y podamos decir que nos equivocamos, que fue muy bueno. Más profundamente, que hubo quinto partido. Sexto incluso. Pero más allá de eso, que sí hubo realmente la honestidad, la enorme, necesaria honestidad y valor de reconocer que no podemos seguir así. Que hay que cambiar, que se puede cambiar. Y que no basta los logros obtenidos o los que se tienen, pero sí pueden ser palanca para transformar este país. Ojalá en diciembre de este año podamos hacer un recuento de que, digamos, qué pesimistas estaban ustedes cuando empezaron el año. Ojalá. Y qué equivocados. Ojalá. Esperemos que así sea. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Mil gracias. Siempre. Gracias.